Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es miércoles 9 de marzo del año 2022. Bienvenidos a mi canal El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. La guerra continúa en Europa. No solo es la guerra que mantiene Rusia contra Ucrania. En esta guerra que empezó o que comenzó hace unos 10 días o 12 días aproximadamente. En todo este tiempo hemos sido testigos de cosas que son o eran impensables, pero que marcan cómo es o cómo son los Estados Unidos y las empresas que dominan en los Estados Unidos y cómo es la Unión Europea y las empresas que dominan en la Unión Europea. Yo lo denomino todo el poder neoliberal o el poder empresarial. En estos días en que Rusia, que ha tenido un conflicto con Ucrania desde el año 2014 y a la cual los Estados Unidos se habían hecho tontos, igual que la OTAN, igual que Europa, y habían ido sembrando el terror en las comunidades de habla rusa dentro de Ucrania, y que Putin les estuvo avisando constantemente de que se tenía que detener eso y que se tenía que detener todo ese problema, y cosa que los estadounidenses y la OTAN no hicieron caso en su afán de cercar a Rusia. Rusia invade Ucrania o está invadiendo Ucrania y comienza una guerra de medios. El primer día, y tal como lo dije aquí en este canal, fue una ofensiva mediática brutal. Ustedes encendían la televisión y todos los medios de comunicación tradicionales, periódico, sobre todo los medios norteamericanos, si ustedes sintonizaban o veían, para ellos ya había empezado la Tercera Guerra Mundial, porque fue una guerra mediática brutal, brutal, pero una guerra de mentiras. Incluso se certificó como canales españoles habían estado proyectando durante horas un juego de guerra o un videojuego, haciéndolo pasar como que era parte de la guerra rusa, o el piloto ucraniano fantasma que había tirado aviones rusos, que es cosa falsa, o que los rusos habían atacado una central nuclear, cosa falsa. Ha sido un mar de falsedades. Pero lo que es cierto es que las medidas impuestas por Estados Unidos y los europeos pues los han llevado a una crisis económica, pues no solo a Rusia, que le pega, obvio le pega, pero también les está pegando a ellos porque son muy torpes. Rusia es una nación, es una potencia. Rusia se volvió una potencia, no es el año 1990, cuando a la caída de la Unión Soviética el mundo se volvió unipolar y los Estados Unidos y la OTAN y todo ese conjunto empresarial dominaban. Hoy ya no es así y la guerra es más que nada por eso. Hemos estado viendo absurdos como que ahora todas las empresas que dominan los Estados Unidos no quieren tener nada que ver con los rusos. El gas ruso que alimenta a Europa pues quieren que no pase, que no se comercialice, aunque los afecte a ellos y aunque los esté llevando a una inflación desbordada o desmedida. A los precios que se están viendo en Estados Unidos y en Europa, precios del gas, de la electricidad, de la gasolina, porque no entienden que no pueden someter a esta potencia llamada Rusia. Así de fácil, no pueden someterla, porque el mercado ya es un mercado globalizado, interconectado, y no es tan fácil estar queriendo dominar a este país o a Rusia. Ya es una potencia, ya no se puede dominar, ya no se puede controlar como estaban acostumbrados los Estados Unidos y Europa. No solo eso, China se pone del lado ruso, los países árabes o los países de Asia están de alguna manera apoyando a los rusos. En América Latina, pues los rusos han obtenido apoyo, aunque obviamente se condena la invasión o no se tolera, pero no han dejado de tener nexos comerciales con Rusia. Los estadounidenses sí. Y estamos viendo que los estadounidenses y los europeos han prohibido hasta en el colmo de los ridículos
que si alguien tiene un gatito ruso que fue criado en Rusia, un gatito, y lo quiere llevar a otro país o a algún concurso, pues no puede ser porque es ruso. Coca-Cola, McDonald's y todo ya salieron de Rusia. Puras locuras en afán de querer controlar a esta potencia. Afortunadamente en México, y que es hacia lo que voy, mientras que en los Estados Unidos el precio de la gasolina ya ronda casi los 40 pesos por litro y en Canadá está en los 40 pesos por litro, en México se mantiene el precio de la gasolina. Y eso es algo que nunca había yo visto en mi vida. En 54 años nunca se había visto eso en México. Cada vez que la gasolina tenía, o cada vez que el petróleo oscilaba hacia arriba o se incrementaba el precio del barril del petróleo, en México la gasolina aumentaba de precio. Y lo peor es que cuando el barril de petróleo bajaba de precio, la gasolina ya no bajaba de precio en México. Esta vez, gracias al gobierno del presidente López Obrador, la gasolina no sube de precio. Ya se dijo el presidente que con los excedentes petroleros se va a estar subsidiando esta gasolina, pero no solo eso, sino que ahora ya se compra, cuando llegó el presidente del gobierno del presidente López Obrador al poder, se compraba casi toda la gasolina en el extranjero. Se ha dejado de comprar en un 45% porque ahora se produce en México esa gasolina. Y en el año 2023 vamos a ser autosuficientes en producción de gasolinas y combustibles para todo el país. Por eso es que no nos está afectando el vaivén económico que sí está afectando a Europa y que está afectando a Estados Unidos y que está afectando a Canadá. Por las locuras que están haciendo al querer someter a la potencia denominada llamada Rusia. Afortunadamente tenemos un buen gobierno, los precios de la electricidad no se están incrementando, no se van a incrementar los precios del gas. Es obvio que puede o va a haber inflación en algunos países, o mejor dicho en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y ya iremos viendo, como dice el presidente López Obrador, cómo se va a ir sorteando toda esta situación. Pero gracias al presidente, gracias al gobierno del presidente López Obrador, donde se determinó que todo el poder o toda la producción de energía sea nacional, en un enfoque nacionalista, gracias a eso es que no tenemos estos problemas, que no tenemos los problemas que tienen Estados Unidos y Canadá. Si hubieran ganado los panistas o los priistas y hubiera tocado esta crisis y hubiera tocado el problema de la pandemia, créanme que ya México estaría en la lona. Tendríamos el litro de gasolina en 40 o 50 pesos y la deuda del país con el extranjero sería brutal. El campo estaría abandonado, Pemex hubiera sido ya desmantelado, CFE hubiera sido desmantelado, ya tendríamos tarifas eléctricas que serían una verdadera locura, como en España, que el precio de la electricidad en un año subió 800%. Imagínense que hubieran ganado los prianistas en México, estaríamos en esos niveles. Con el gobierno del presidente López Obrador eso no pasa, porque es un gobierno austero, republicano, que está orientando el gasto público a los sectores que son necesarios y que no tenemos los vaivenes que están teniendo europeos, norteamericanos, gracias a las absurdas medidas económicas de los Estados Unidos contra Rusia. Afortunadamente, estamos viviendo en los tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador.